Hola estudiantes de un curso de milagros, un día más. Hoy quiero hablar de este tema tan interesante que en realidad conecta con el tema que hablamos en el video anterior, tu función en el perdón. Este tema, el perdón perfecto, es en realidad el que da lugar a tu papel y al papel y a la función del Espíritu Santo, la tuya y la del Espíritu Santo. El perdón perfecto es el que el curso le asigna, lo asocia o se lo apropia a Dios. Y es el único perdón que aparece en mayúscula en el curso. Hoy vamos a hablar de esto, a ver qué nos trae el mensaje. Antes de empezar, recuerden que si al final de este video les gustó o este video los llevó a mi canal y encontraron allí algún video que les gustara, pueden compartirlo de alguna manera en vuestras redes sociales, en sus redes sociales. Y allí las personas que os siguen y que valoran lo que están viviendo ahora en su vida o lo que están compartiendo, lo que están viendo, estudiando, también podrán verlo y verse beneficiados por la enseñanza que tú apreciaste. Comencemos con esta cita que nos brinda contexto, que nos da ubicación, porque si tú eres un estudiante del curso que ya se ha adentrado un poco en su texto, tal vez ya sepa que Dios no perdona, no porque sea inmisericordia, sino porque simplemente Él conoce a su Hijo. Y lo conoce como siempre ha sido, lo conoce inmaculado, bello, santo, perfecto. Y en ese conocimiento no tiene necesidad de realizar alguna cosa como el perdón o algo. Él simplemente está en comunión y se está extendiendo. Entonces, esta cita nos va a hablar de ello. El perdón es algo desconocido en el cielo, donde es inconcebible que se pudiese necesitar. Nunca hubo necesidad de él. Entonces, ¿por qué se está hablando de un perdón de Dios? ¿Por qué se le adjudica un perdón mayúsculo, un perdón perfecto a Dios? Entonces, ¿por qué se habla de un perdón que es propio de Dios? Un perdón que se le adjudica a Él, un perdón mayúsculo o perfecto. Pues vamos a ir acercándonos a eso, pero veamos antes estas otras citas. Y dice: en este mundo, no obstante, el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que hemos cometido. Perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser perdonados. Esto es un resumen espectacular y aparece hacia la primera parte del libro, en el prefacio. ¿En qué postula? En esa tercera parte del prefacio. Y nos habla de lo que tocamos en el anterior video. Es un resumen perfecto de lo que hablamos en el anterior video. Entonces, ¿qué hay acá? Se habla de un perdón que es necesario en este mundo, no en el cielo. Y de que es una corrección. ¿Y qué nos dice el curso? Que el Espíritu Santo es el corrector. Por tanto, nos habla del perdón del Espíritu Santo, que ya hablamos en el anterior video y lo aclaramos, que es distinto a nuestra función de perdonar. Y luego nos dice que permite tomar conciencia de lo que nos ofrece el Espíritu Santo, el perdón, perdonar a otros. Mediante el perdón hacia nuestros hermanos, nosotros mismos podemos que en nuestra mente sean deshechos deshacimiento, los pensamientos erróneos, las equivocaciones. Este ser perdonados es algo respecto a nuestra mente, respecto a nuestra percepción, nuestra conciencia, porque en realidad ya hemos sido perdonados. En diferentes videos ya todo ha sido resuelto. Se trata de aceptarlo y en diferentes videos lo hemos trabajado, pero sobre todo en el anterior. Por tanto, se trata de algo que opera aquí en nuestra mente. ¿Y cómo tomamos conciencia de eso si no es a través de que se nos desvanezcan los pensamientos que sean deshechos, los pensamientos erróneos? Deben ser desvanecidos para salir del error. Y esto es lo que es la expiación. La expiación es un deshacimiento.
Entonces, al momento de perdonar, el Espíritu Santo deshace esos pensamientos erróneos. Y recordemos que el curso nos dice cuál es la única función que tenemos: aceptar la expiación. Y porción a porción, tramo a tramo, segmento a segmento de nuestra mente la vamos aceptando. Y aunque la expiación es algo total, algo completo, esa cadena eslabonada de todos los perdones, aquí ese ser perdonado acontece, opera a través del expiar, del deshacimiento. Y veamos esta otra cita que nos habla de esto que hace el Espíritu Santo, este perdón del Espíritu Santo, que nos dice: el Espíritu Santo lo perdona todo porque Dios lo creó todo. Muy sencilla la cita. Así de fácil, puesto que Dios lo creó todo y Dios es perfecto y crea perfectamente y creó un Hijo perfecto, santo, Hijo de la santidad misma. Entonces, necesariamente el Espíritu Santo tiene que perdonarlo todo, pero no porque Él esté equivocado, porque el perdón que Él hace no es el perdón que nosotros hacemos. Nosotros perdonamos, estamos en un estado de equivocación, perdonamos para ser corregidos, pero el Espíritu Santo no necesita corrección, sino no podría ser Él mismo el corrector. Él perdona porque ya pasó todo por alto, pero nosotros debemos completar esa ecuación. Él ofrece pensamientos correctos a nosotros, es decir, viéndonos perfectamente como somos, viéndonos como el Cristo, pero nosotros debemos completar eso pasando por alto, empezando a pasar por alto. Él ya pasa por alto todos nuestros errores. Él ya perdona perfectamente, pero nosotros no. Nosotros estamos en un estado de equivocación. Por tanto, debemos empezar a pasar por alto y hacerlo con respecto a todas las cosas. Esto lo que hace en realidad es completar la ley por la cual dar y recibir son lo mismo. Nosotros simplemente completamos la ecuación. Ya recibimos los pensamientos perfectos de Él. Nosotros simplemente tenemos que darlos para así reconocer que hemos recibido. Completamos la ecuación al dar. Y ya vamos a pasar a esta cita donde vamos a explicar el perdón de Dios, porque no queda claro. Hemos hablado del Espíritu y el de nosotros. El del Espíritu es corrector, pero Dios no corrige, porque eso implicaría que de algún modo debe tener una doble función como la del Espíritu, o una doble estancia en la que, como el Espíritu Santo me refiero, logra ver los símbolos, tiene una función simbólica, aunque no se los crea, tiene una función tanto de conocer como de percibir, aunque perciba correctamente solamente. Y nuestro perdón es el de completar una ecuación y nos sirve para liberarnos a nosotros mismos, no mucho menos puede ser el de Dios. ¿Cuál vendría a ser el perdón de Dios? Esta cita justamente es la de la oración al Padre Nuestro que nos ofrece el curso y que nos dice: perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar la verdadera relación que tenemos contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. Aquí aparece el perdón en mayúscula, el perdón propio de Dios, digámoslo así, el que se le adjudica. Pues bien, el perdón de Dios es el que hace que no haya necesidad de perdonar nada y por tanto que nosotros debamos pasar por alto todas las cosas, porque no hay un algo que perdonar. Y nuestra función en el perdón se convierte en una con la cual podemos darnos cuenta precisamente de eso, de que no hay nada que perdonar, de que no hay nada malo, de que la amenaza, la privación, la cosa mala, el juicio que le adjudicaste a tu hermano, que emitiste sobre tu hermano, no tiene realidad, no tiene justificación, no tiene peso, sustancialidad, no tiene base, firmamento. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Y por eso el curso habla de que el perdón es una ilusión.
Es la ilusión por la cual creemos que abandonamos algo. Tenemos la ilusión de abandonar algo, porque ese algo es fantasmagórico. Por tanto, abandonar algo que no está se convierte necesariamente en una ilusión, y esto es precioso en su lógica. El perdón de Dios simplemente es que nunca tuvo en consideración ninguna clase de error, ninguna clase de pecado. Simplemente vio que se interrumpió la comunicación y su respuesta fue disponer que se restableciera la comunicación. Dios no corrige, Dios dispone simplemente, y de ahí surge todo lo demás, incluido el Espíritu Santo en nosotros, que nos acompaña en este sueño. Su conocimiento le impidió concebir cualquier otra cosa que no fuese lo de siempre, el Cristo, la santidad, el himno del cielo. Y por tanto, tampoco pudo llegar a percibir nada, a tener una función perceptora o que lindara con la percepción, aunque fuese recta, tampoco. Él simplemente sabe que el cielo es, que la verdad es, que la realidad es, que Él mismo es, Dios soy, y se extiende plácidamente por la eternidad. Bueno, entonces esa petición de perdón a nuestras ilusiones, ¿cómo debe entenderse? Pues debe entenderse como sácanos de ella. Y en el momento en el que Dios dispuso que se restableciera la comunicación con su Hijo, el Espíritu aparece como el ayudante, como el ejecutor, como el que va a restablecerla y va a hacer que acontezca. En ese sentido, el Espíritu, ese rúa, ese hálito que viene al sueño con nosotros y no se lo cree, sin embargo, es la respuesta de Dios. ¿Y cuál va a ser su respuesta? ¿Va a ser algo nuevo? No. Es lo que Él siempre ha sabido, que su Hijo es santo y perfecto. Y todo el resto se soluciona acá, debido a su saber, debido a su perdón perfecto. Y esto es precioso, porque liga todos los perdones, liga todo lo que tenemos que hacer y la razón de dónde viene, de por qué se puede hacer. En su conocimiento, en su nula concepción de otra cosa que no sea la verdad, se despliega el perdón del Espíritu Santo, y del perdón del Espíritu Santo se despliega para completar la ecuación nuestro perdón, nuestro pasar por alto para darnos cuenta de lo que es real, de lo que es recto, de lo que deberíamos ver, la visión de Cristo, el reflejo de nuestro ser verdadero. Entonces, ocurre como en el caso de los milagros. Tengo un video que se llama Los 3 milagros y es también un despliegue. Tenemos el milagro como criatura, el milagro como pensamiento y el milagro como sombra. Todo viene de aquí, todo se despliega de aquí. Lo mismo pasa con el perdón. Tenemos el perdón perfecto de Dios, que no es nada nuevo. Él simplemente siguió conociendo a su Hijo tal como es. ¿No es precioso? Luego aparece el corrector y luego aparece nosotros, nuestra aceptación de la corrección para volver a lo que siempre fue. Este es un contenido que vale oro. Espero que le saques el mayor de los provechos y que te haya capturado la didáctica del video. Nos vemos en una próxima ocasión.